Le damos con mucha alegría la más cordial bienvenida a todos los asistentes virtuales este miércoles 6 de octubre a nuestro estudio bíblico semanal. Continuamos siempre con el Evangelio de Juan y el tema que desarrollaremos hoy es el adversario. Comenzaremos leyendo algo que vimos en el estudio pasado, que es el versículo 1 de Juan 13. Y dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Quiénes son los suyos? Hay muchas respuestas para esto. Una muy fácil es pensar que son aquellos habitantes de Jerusalén, de Galilea, es decir, el remanente de la tribu de Judá, que no creyeron en él. Ellos son los suyos y no lo recibieron. Pero la escritura tiene la peculiaridad de que hay que profundizar más para encontrar el sentido. Sí es cierto, parcialmente, que él pertenecía a la tribu de Judá y que los de la tribu de Judá no lo recibieron. Pero si ahondamos un poquito más, y eso tenemos que hacerlo por medio de acercarnos a lo original de la escritura. Así que podríamos decir que si vamos a Juan 1:11, donde dice, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, aquí se está refiriendo no solamente a los seres humanos. Juan 1 está hablando del cosmos también, es decir, del universo. Aquel universo que por ser creación de Él era suyo, el universo. Claro, tenemos que entender que detrás de esa propiedad hay una historia muy hermosa y es la historia que nos tiene aquí en esta tierra. Y trataremos de desarrollar algo de esa historia en este estudio. Solo quiero adelantar que lo suyo también se refiere al universo que Él organizó o creó en los primeros 6 días que se relatan en el capítulo 1 del Génesis. Eso desde Él, porque lo organizó, aunque lo organizó con el propósito de dárselo a la humanidad. Como siempre, su característica es dar. La principal característica de Dios es dar. Eso es lo más importante en Él. Entonces, lo suyo es este universo. Este universo no le recibió. ¿Por qué? Porque este universo entró en una especie de rebelión, tanto lo inanimado como lo consciente, especialmente la humanidad, que estábamos ligados en la creación desde el hombre hasta los minerales, y todo eso se descompuso, entró en le llamaríamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, sigue siendo suyo. Aquí en Juan 13:1 vuelvo a leer y la lectura dice, como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Aquí ya podemos ver otro matiz de los suyos. Y ese matiz nos lleva a pensar ya no solo en el universo creado por Él, que es, por lo tanto, su propiedad, porque Él lo creó, sino que se refiere a el misterio profundo de la salvación, de la elección de Él, que escoge a algunos seres humanos para salvarlos, para hacerlos su pueblo, para hacerlos de su propiedad. Y aquí se está refiriendo a eso, los suyos. Por amor a ellos iría a la cita
de mayor humillación. ¿Cuál es esta? Bueno, es la cruz, porque ya el hecho de hacerse humano, Él estaba en humillación. Se humilló en convertirse en la expresión mínima de la vida, que es una semilla, y nacer de una mujer en un nacimiento sobrenatural, un parto virginal sin intervención humana. Él de esa manera entra en el mundo, entra en la humanidad. Durante ese tiempo que pasa en el vientre de la Virgen, Él decide experimentar todas las vivencias de la humanidad, desde nacimiento, desde aprender a hablar, etcétera, etcétera. Siendo Dios, ¿cómo es posible eso? Esa es una humillación grande para Él, es una renunciación que no nos cabe en la cabeza, pero eso lo hizo por amor. Pero la mayor humillación no era hacerse hombre, la mayor humillación era morir colgado en un madero. Eso es algo muy bello, lo expresa muy bien el apóstol Pablo en Gálatas 3:13 y 14, cuando dice Jesucristo, o sea, Yehoshua, el Mesías, nos redimió de la maldición de la ley. Lo voy a parafrasear, no voy a entrar en la explicación profunda de estos términos que la hemos dado en algunos otros estudios, pero así parafraseándola para tener la idea general. Jesucristo, es decir, el Dios en su papel de Mesías humillado, el Dios, no digo un enviado diferente, sino el mismo Dios en su papel de Mesías, nos compró, nos readquirió de la maldición. ¿Qué significa de la maldición de la ley? Porque ahí tenemos que entender la palabra ley como los escritos de Moisés. La interpretación que por siglos se le ha dado a esta expresión es que la ley, es decir, los escritos del Antiguo Testamento, son una maldición y que Jesucristo nos redimió de esa maldición, porque esos escritos, esa ley, era la que nos tenía maldecidos. Pero eso es una forma equivocada por siglos de interpretación, ya que la palabra maldición no debemos entenderla como una especie de conjuro. Tenés una maldición y no vas a poder salir adelante porque te dio esa maldición alguien con autoridad contigo, y hemos manejado mucho un edificio acerca de esos conceptos de maldición, pero la palabra maldición en las escrituras hebreas tiene otro sentido. Tiene dos sentidos especialmente. Uno es separación o divorcio, y otro es disminución de honra. Entonces, en este sentido, en el primero, Gálatas 3:13 y 14, lo que está diciendo Jesucristo, es decir, el Dios hecho carne, en su papel de Mesías, ya como humillación, Él nos recompró porque estamos separados de la Torá del Señor, de la ley, pero la ley no tenemos que interpretarla en el idioma castellano, porque en el idioma castellano la palabra ley es un recipiente muy estrecho para la riqueza que la palabra ley tiene en las escrituras hebreas. Ni siquiera la palabra griega, nomos, es suficiente. Ley y nomos son recipientes pequeños. Es como tratar de poner en un vaso o en una taza como esta, tratar de poner un camión, un océano de agua, todo va a rebalsar. Entonces, la palabra original, ley, viene de una raíz que significa lluvia, que significa un arquero tensando su arco para lanzar la flecha, que viene a resultar en instrucción, viene a resultar en muchas otras cosas que no alcanzamos a entender
en el idioma castellano cuando decimos solo ley. Entonces, reinterpretando este texto sería: Jesucristo nos readquirió, nos compró por estar desconectados de la riqueza de la instrucción de Dios. Y para eso, ¿cómo logró la redención? Dice Gálatas 13 y 14, continúa diciendo: hecho por nosotros maldición. Entonces, si ya entendemos que la palabra maldición significa divorcio, no podemos pensar en la antigua concepción de que la palabra maldición es una especie de conjuro y que él recibió esos conjuros, esos argumentos que nos tenían oprimidos y que de esa manera nos redimió. No, tenemos que pensar en la segunda acepción de la palabra de maldición, que es hechos por nosotros maldición, o sea, habiéndose disminuido. Porque el apóstol Pablo dice: porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Cuando vamos a Deuteronomio 21, 23, en la Torá, donde está esa expresión, maldito el que es colgado en un madero, encontramos la frase, Kikilalat Elohim Talui. Kikilalat Elohim Talui. Y lo que eso quiere decir, aunque ahí se está refiriendo al que es ahorcado, no debe pasar la noche en el madero, porque Kikilalat Elohim Talui. Aquella instrucción fue tomada para los que morían en un árbol, colgados en los tiempos antiguos. Pero refiriéndose al Mesías, lo que podemos entender es lo siguiente: porque disminuida la honra es del Dios colgado. O sea, esta interpretación más apropiada a las escrituras hebreas nos dice: porque Dios disminuyó su honra cuando fue colgado. O sea, la mayor humillación de Dios es haber sido colgado en el madero cuando fue crucificado. Esa es la mayor humillación o la maldición. Él, de esa manera, con esa actitud o con ese acto de ir al madero del Calvario y pagar la deuda que nosotros teníamos, de esa forma Él nos redimió de estar separados de la riqueza de la instrucción de Dios. Entonces, eso es la deuda de quienes pagó, de sus escogidos. Por amor a esos escogidos, iría a la cita mayor, a la cita de la cruz. Sin embargo, hoy todavía podemos preguntarnos nosotros: ¿por qué, si creemos en Él como el Mesías, por qué, si lo hemos confesado y le cantamos y lo adoramos, por qué sufrimos? ¿Por qué pasamos hambre? ¿Por qué nos enfermamos y aún morimos? Y hay muchas explicaciones acerca de esto. Hay todo un arsenal, un océano de información que necesitamos pasar toda la vida escudriñando las Escrituras para descubrir por qué causa sufrimos. Pero en pocas palabras, sufrimos porque no está consumada todavía la justicia divina. Es decir, hay un causante de este desorden que se dio fuera de la tierra y fuera del tiempo. Y esa hecatombe que sucedió en el pasado arrastró a la humanidad y no ha permitido que la humanidad viva en paz, y continuamente vive acusando al Creador, que es bondad, que es amor, pero lo vive acusando de lo contrario. Entonces, Él ya pagó la deuda, y ya casi 2000 años, y en un futuro, no sabemos cuándo, Él regresará para ser coronado rey en esta creación por el cual Él pagó la deuda también, porque Él no solo murió para pagar la deuda de los seres humanos,
porque los seres humanos están hechos de minerales, contienen todo lo que hay en esta creación. Y somos la cúspide del conjunto y la suma de la creación, de tal manera que nosotros venimos a representar al reino animal, al reino vegetal y al reino mineral, porque todos esos elementos están en nosotros. Y además hay un soplo de vida para conocerlo a Él como Dios, que no pueden tener los integrantes del reino animal, vegetal o mineral. Aunque Él nos ama, nos amó intensamente, amó a los suyos, seguimos pasando dolor y sufrimiento. Vimos en el capítulo 11 de este mismo Evangelio que se relata la relación tan fraternal que había entre el Señor Jesús y una familia de Betania, que eran Lázaro, el hermano, María y Marta, las hermanas. Él estaba en Galilea con sus discípulos cuando le avisan, el que amas está enfermo. Y en lugar de ir inmediatamente, retrasó su viaje, un viaje a pie que le llevaría algunos días. Pero después fue, y cuando llega, ya ha muerto aquel ser querido por él. Están a 4 días de la muerte de su hermano y están en pleno duelo, y hay muchas personas en ese hogar dándoles el pésame y condoliéndose y confortando a las 2 hermanas por su duelo. Y en eso llega el Señor Jesús a las puertas de esa casa. Una de las hermanas sale y le dice, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y tienen un diálogo muy interesante que se puede ver en el capítulo 11 de este Evangelio. Sale María enseguida y le dice casi lo mismo, pero María llora, y los acompañantes que habían venido de Jerusalén, los judíos que habían venido de Jerusalén, están impactados, llorando por la partida de este hermano. Quizá era el sostén de la familia, no sabemos, no lo dice. La Escritura no dice más cosas que pudiéramos nosotros aseverar, pero podemos imaginar que era una cosa muy grave, una tragedia muy grande que hubiera muerto el hermano. Entonces los judíos están llorando, María está llorando, y dice que se conmovió el Señor Jesús, se conmovió. Y luego dice, y lloró Jesús. Pero fíjese, mi querido amigo internauta, que a mí no me puede parecer como normal eso, y lloró Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Él sabía que lo iba a resucitar en unos 15 minutos. Dentro de 2 minutos ya eso había ido a resucitarlo. En media hora Él iría al sepulcro, porque inmediatamente que se relata que lloró, pide que le digan dónde está, y no, pues ya tiene 4 días, lleve ya, le dicen las hermanas, pero Él va y le da la orden, Lázaro, ven fuera, y lo resucita. Ahora, la pregunta es, ¿por qué lloró si Él lo iba a resucitar? ¿No es más lógico que Jesús le hubiera dicho a las hermanas, a María en especial, no llores, hombre, no, lo voy a ir a resucitar un momentito? Es que ese es el mensaje increíblemente poderoso que nos cuesta aceptar. Que en este tiempo, mientras Él no sea coronado rey de todo el universo, de todas las galaxias, en esta tierra, seguirá habiendo maldad, seguirá habiendo sufrimiento, muertes, enfermedad, dolor y tristeza. Y nosotros pasaremos por esas experiencias de dolor, de tristeza. Nuestros cuerpos corruptibles muchas veces caerán en desobediencia y pecaremos porque somos corruptibles. Tenemos la concupiscencia enraizada, la vieja naturaleza, o el yetzer hará, como se dice en hebreo, el instinto al mal. Nos llevará al pecado. Y además tenemos la otra parte, que es la mortalidad. Somos susceptibles de morir. Podemos vivir 70 años,
80 años. Dios se ha comprometido en el Salmo 90 a darnos 70 años, 72 años, u 80 años, y más de 80 años, pero con esfuerzo se va perdiendo las facultades porque se empiezan a deteriorar las facultades del hombre. Y a estas edades más, aunque crezca el hombre interior y haya sabiduría, las fuerzas ya no son las mismas. De todas formas, la muerte causa dolor, aunque sea de 100 años que muera un ser querido o de 105 años, siempre causará dolor. Y si hay achaques y sufrimientos, el dolor se alarga. Entonces la muerte es un enemigo, un flagelo que nos daña, que debiera acabarse. Y eso se acabará. Será vencido, pero será vencido en su retorno al hacer la culminación de toda la justicia que hay en el universo, la justicia divina, al hacer el juicio final y poner al causante originador de este mal en una sentencia, apartarlo de nuestra presencia, de nuestro universo. En ese momento no habrá más mal, no habrá más enfermedad, no habrá más pecado ni rebelión. Hoy Dios todavía llora con nosotros. Hoy hay aflicción, pero la aflicción, la traición, las acusaciones no se vencen por medio de demandarle a Dios: mira, Dios, ya crucificaste y resucitaste, ahora quiero ser millonario, ahora quiero tener vida eterna aquí, porque eso no es lo que está en el plan de Dios. Lamentablemente, nosotros muchas veces caemos en el error de creer que somos dioses, diosesitos, que nosotros mandamos, y nos ponemos un poquito hasta pesaditos, orgullosos, para demandar, para decretar y para hacer muchas aseveraciones, como que si fuéramos Dios, basados en la fe, basados en la autoridad que Él nos dio. ¿Por qué lloró Jesús cuando va hacia el sepulcro? ¿Por qué muchas veces sufrimos? Ahí está Job, y a veces no lo entendemos. ¿Por qué sufrimos si ya Él pagó nuestra deuda? Es una pregunta muy difícil de contestar. Y sufrimos y sabemos que todo es para bien, todo obra para bien. Eso lo sabemos, pero muchas veces lo sabemos en nuestra cabecita, pero no lo bajamos al corazón y a la práctica. Y pensamos, nos decepcionamos, pensamos que estamos olvidados de Dios, lo cual no es cierto. No puede ser cierto, porque Él no nos dejará de amar hasta el final. Somos objeto de su amor hasta el fin del mundo. Juan 13, versículo 2 sigue diciendo: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simeón, que lo entregara. Ahora vamos a entrar en un giro de lo que se viene relatando. Y vemos que está la cena que hablamos en el capítulo 63 de nuestros estudios de la semana pasada. Ahí hablamos de esta cena, hablamos con algún detalle de cuándo se efectuó y muchas otras cosas más, y le llamamos la Cena del Señor. Entonces, hoy queremos enfocarnos en el siguiente paso. Como el diablo, ese siniestro personaje que ha estado involucrado en las actividades más viles de la humanidad, a veces empujando en oculto, a veces incitando abiertamente contra Dios. Ahí están los ejemplos. Ni siquiera tenemos que ir a escritos ajenos, nuestra propia experiencia. El que quiere vivir piadosamente, es decir, el que quiere buscar a Dios, su justicia, su bondad, padecerá persecución. ¿Y de dónde viene la persecución? Pues del diablo, del diablo. Dice la parábola del sembrador que la palabra de Dios que se predica y que se enseña
que Jesús dijo que se enseñara en todo el mundo, entra en los corazones, pero el enemigo de nuestras almas hace que esa palabra no penetre y que no llegue. Algunas veces la roba, otras veces a través de la persecución. Dice, la persecución viene por causa de la palabra que uno recibe en el corazón para que no fructifique en nosotros. Entonces Él es enemigo hasta el final. Es un personaje siniestro que ha estado involucrado en las cosas más tristes, viles de la humanidad. Vamos a hablar un poquito sobre este personaje. El nombre diablo, que es un nombre griego, diabolos, ha sido analizado por los biblistas, por los estudiosos, por los sabios, y hay muchas opiniones acerca de su origen y su definición. Esta palabra se ha aceptado que viene de una raíz que significa el devorador y probablemente es la traducción de la lengua aramea que le denomina Ashmedai. Ashmedai. Ashmedai en la literatura judía, así se le llamaba a Satanás, al que en el Nuevo Testamento se le llama diábolos. En los escritos de Qumran, por ejemplo, es uno de los nombres que se le daba a Satanás. En el libro de los Jubileos se menciona en ese sentido muchas veces. Y Ashmedai significa destructor y su traducción al griego pues bien puede estar justificada como diábolos. Esa es una opinión de los sabios, de los biblistas, muy aceptada. Entonces, cuando Juan 13:2 dice, como el diablo, o sea, Ashmedai, o el destructor, ya había puesto o arrojado en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, entonces, ¿cómo es posible que suceda algo así? Judas ha venido a convertirse en el ejemplo de la traición, en lo más despreciado y vil de alguien que se acerca, el que besa al que va a entregar, es decir, es el símbolo de los traidores. ¿Cómo llegó a eso? ¿Quién es este que arrojó que lo entregara, después de ser su discípulo, después de ser su ministro que le manejaba las finanzas? ¿Cómo puede hacer eso? ¿Cuál es el origen de este incitador, de este diabolos, de este Ashmedai o Satanás? Quiero leer algunas escrituras que me permitirán incursionar un poquito para develar ese misterio y tener un concepto más claro. Ezequiel 28, el profeta está hablando y dice, vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, entona lamentaciones sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En Edén, huerto de Dios, estuviste, y aquí podemos entender que no se trata del rey de Tiro, este es un metalenguaje. Ezequiel ya está escribiendo después del exilio babilónico, él escribe en Babilonia al comienzo del exilio, y su lenguaje es apocalíptico en muchas partes y es muy revelador, pero se empieza a construir conceptos que van más allá de lo que significan en su primera expresión. En Edén, el rey de Tiro no pudo estar en Edén. En el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice.
de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Está hablando de un ser creado con una riqueza y belleza que solo podían venir de Dios. Y ahora aquí le llama, tú querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste y en medio de las piedras te paseabas. Estamos hablando de la eternidad, de eternidades en el pasado, que no, si no fuera por el profeta y por estas ventanitas, no tendríamos esta información y no sabríamos por qué existe el mal, por qué y qué pasó. Pero sigue diciendo Ezequiel 28:15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Cuántos años? No sabemos porque no existía el sistema de tiempo que nosotros tenemos basado en la rotación de la Tierra sobre sí misma y en su traslación alrededor del Sol a velocidades que rayan en lo increíble, pero que comprobadas científicamente son ciertas. Entonces, nuestros días, rotación de la Tierra duran más o menos 24 horas, un poquito más. Nuestros años son una rotación alrededor del Sol de 365 días y cuarto y un poquito más. Eso no existía. Entonces, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. No podemos decir que fueron siglos, muchos siglos, a saber, quizá millones en nuestro tiempo de años o de siglos, no sabemos. Pero este ser hermoso, beneficiado por Dios de su riqueza y su bondad, se encontró en el mal. ¿Y cuál fue la causa de su maldad? Hay muchas especulaciones al respecto, pero tal vez no tenemos una conclusión al respecto. Algunos dicen que fue el orgullo, otros dicen que fue otra cosa, quizá fue el deseo de tomar para sí, el deseo de dar o de recibir y no manejarse bien, no sabemos. Pero quiero ir a otra escritura que es el capítulo 12:7 de Apocalipsis, que nos puede orientar un poquito más todavía en el entendimiento de este personaje nefasto y malvado. 12:7. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. Aquí estamos hablando de un personaje al que le llaman dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Está hablando de que ese dragón y sus ángeles fueron vencidos y está hablando de que no hubo lugar en el cielo. A esto se refiere al lugar de Dios. Donde está Dios hay luz, donde está Dios está la vida, el bien y todo lo que es excelente. Y entonces dice el versículo siguiente, y fue lanzado fuera, es decir, fuera del cielo, el gran dragón que se llama la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Muy bien. Apocalipsis 12:9. Lo primero que tenemos que hacer es quitarnos de la mente que este es un acontecimiento futuro, porque Apocalipsis puede ser tomado como algo que sucederá, pero hay que aprender en la Escritura que la Escritura dice, puede decir 100 cosas diferentes y todas son verdad, y que nuestra manera de interpretarla es muy pequeña, pero si nosotros sumamos
porque yo estoy viendo una esfera de este lado, pero no miro lo que hay atrás de la esfera. Y así viene siendo la escritura. Hay otros que están viendo aquí, están viendo aquí, allá, y solo así se puede ver la totalidad de la esfera. La verdad se asemeja a esa esfera en el ejemplo, y la verdad es Dios, y la mente de Dios es infinita. No la podemos meter en nuestra cabecita, que es muy pequeña y que encima de todo está dañada por el pecado. Así que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ese dragón, Diablo y Satanás, es el que se aparece a nuestros primeros padres en Génesis capítulo 3, versículo 1, con que Dios os ha dicho que de ningún árbol del huerto podéis comer. No, Dios no ha dicho eso. Dios lo que ha dicho es que de todos podemos comer, pero hay uno ahí, el árbol de la ciencia y del bien y del mal, que no podemos comer. No, lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol, ustedes serán dioses. Y entonces, ¿cómo es que dice el versículo? Dice: entonces hubo una gran guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero. Esa es su arma, el engaño, la acusación. ¿Cómo atreverse a acusar a Dios? Y desde ese entonces podemos ver que a lo largo de la historia de la humanidad esa ha sido la fuerza principal de ese ser, el engaño y la acusación de que Dios es injusto, de que Dios no nos toma en cuenta a nosotros. Y el otro concepto que es muy importante que quiero analizar es esta parte del versículo 9 que dice: y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Recordemos que hay un metalenguaje y tenemos que entender cuál es la tierra. Y si ya dije que no es una guerra futura, sino que es una guerra pasada, porque ya se acercó en el huerto a nuestros padres, entonces tal vez sería una mejor forma de entender esta frase ahora que ya tenemos mayor información sobre la Tierra. Recuérdese que hace apenas unos 500, 800 años ni siquiera se creía que la Tierra fuera redonda, mucho menos creer algunas otras cosas más que la ciencia ha demostrado sobre las galaxias y sobre el universo que conocemos y que todavía conocemos muy poco. Entonces, cuando dice aquí Tierra, no se está refiriendo al planeta Tierra. Eso no había sido creado. Pero le vamos a poner en ese metalenguaje, le vamos a llamar, fue arrojada al no cielo, a un lugar que no era el cielo. ¿Y cuál es el lugar ese que no es el cielo? ¿Y cuál es la naturaleza de este ser malvado que se atrevió a enfrentar a Dios con su maldad y que Miguel lo frenó y lo echó fuera? El lugar, pues el no cielo, en el cielo es la luz, digamos, es la antítesis de lo que hay en el cielo. En el cielo hay luz, en el no cielo hay oscuridad, en el cielo hay vida, en el no cielo hay muerte, en el cielo hay sanidad, en el no cielo hay enfermedad, en el cielo hay felicidad, en el no cielo hay desdicha. El no cielo es la naturaleza del diablo, de Satanás. ¿Por qué quiere cautivarnos? ¿Por qué arroja sobre Judas que lo entregara? ¿Por qué ese acto de maldad tan grande? Porque esa es su naturaleza. ¿Y cómo le llamamos a eso? Bueno, la Biblia le llama en Génesis 1:2, y la tierra, es decir, el no cielo, porque todavía ahí hay metalenguaje, no está hablando de la tierra porque no ha sido creada, y el no cielo estaba vacío y la oscuridad se movía sobre la faz del abismo.
Entonces, el lugar donde vive este personaje es el lugar del vacío, el lugar de la oscuridad, el lugar de la enfermedad, el lugar de la maldad, de la pobreza. Y Judas fue enganchado por el amor al dinero. Eso fue lo que lo motivó, aunque su nombre, Judas, Judá, ¿verdad? Un nombre muy bonito, pero su apodo o apellido Iscariote, aunque tiene muchas posibilidades de origen, puede ser que se orige porque era de una ciudad llamada Keriot, Ish, el hombre de Keiriot, por ejemplo, o puede ser que signifique que él era un celota y los celotas usaban un cuchillo que se relaciona con el nombre Cariot, Iscariot, o puede ser que hay muchas formas para pensar en Judas, pero no importa. Lo que a Judas lo movió fue el dinero. Una vez ve que están ungiendo los pies del Señor con un perfume que él calculó inmediatamente que valía como 300 días de trabajo, y luego dice, no, este perfume se pudo haber dado a los pobres. Pero no era porque pensar en los pobres, aclara la Escritura, sino porque era ladrón. Entonces, nosotros tenemos que enfrentar a la serpiente antigua con armas, las únicas que lo pueden resistir. Si no, nos va a vencer. Veamos, ¿y cuáles son esas armas? Lo revelado, las Escrituras. Por eso dice, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Sí, ahí está la vida, ahí está el éxito, ahí está la eternidad. Y ellas son las que dan testimonio del Mesías. Veamos una Escritura como ejemplo. 1 Timoteo 6:8 dice, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos y ya satisfechos. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Sustento y abrigo. A veces podemos caer en extremos inconvenientes, porque dice el verso 9, pero todos los que quieren enriquecerse, ¿para qué enriquecerse? El que ama el dinero no se saciará del dinero, dice el Eclesiastés. Y el llamado es a tener sustento y abrigo, es decir, no nos está llamando a que no querramos aspirar a un viaje de vacaciones, a tener un bonito vehículo para movilizarnos, pero nos está enseñando a que a veces no nos vamos por lo que necesitamos, sino por la competencia con el vecino, porque cambió carro el vecino, nos sentimos humillados si no cambiamos nosotros carro. Pues si el carro está funcionando bien, ¿para qué querer cambiarlo? ¿Por qué querer competir con él en esas cosas? No, todo nos es lícito, pero el amor a la comparación, el amor al poder que da el dinero, eso es un problema. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, de plano, del diablo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en la perdición y la destrucción. Es decir, caen en las garras del no cielo, en las garras donde cayó Judas, el Iscariote. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Uno de los principales males hoy en este estudio de este miércoles, no vamos a agotar todos los males que hay, pero si logramos enfrentar el amor al dinero, creo que habremos dado una batalla extraordinaria, porque la raíz de todos los males está en el amor al dinero. Y eso podemos caer todos en ese mal, el amor por el dinero.
que nos llevarían a no darnos cuenta que tenemos grandes bendiciones. Ahora, recordemos que no estamos viviendo en el cielo todavía para tener la dicha perfecta y todo perfecto, pues en ese mundo celestial, cuando eso se dé en el futuro, seguramente los vehículos no harán polución y no nos retardarán en nuestro traslado. Seguramente no necesitaremos vehículos, quizá seremos trasladados en un instante de un planeta a otro, de un universo a otro, de una galaxia a otra. Parece un sueño esto, pero ahí es donde se van a cumplir la plenitud de nuestros anhelos, de conocimiento, de sabiduría. Ahí, aquí no, aquí todavía estamos en ese periodo donde el serpiente, donde el diablo, donde el Ashmedai puede presionarnos, engañándonos, porque dice que engaña al mundo entero con poner el dinero como una meta que no es meta. Repito la lectura, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, no es el dinero no es moral. No vaya a pensar que yo estoy pregonando un espíritu de tristeza, no, yo quisiera que usted ganara dinero, tuviera éxito en su profesión y en sus negocios, pero quisiera que este estudio sirviera para que usted no ame el dinero y que sepa que si a veces pasamos por escasez, pues Dios tiene el sustento para nosotros y Dios nos va a sacar de cualquier aflicción. Solo que muchas veces en el periodo entre la escasez y salir de la escasez, Dios llora con nosotros, Dios sufre con nosotros. Ese es el periodo en que estamos, no el periodo en que podemos hablar palabras mágicas y hacer desaparecer toda pobreza, por ejemplo. A los pobres siempre los tendréis con vosotros. Y para finalizar quiero ver unos textos más, que la curación de este mal del amor al dinero lo obtenemos en la palabra de Dios. Voy a leer el Salmo 19:9 y dice así: el temor, o sea, la reverencia al Señor es limpio, dice, Yirat Adonai, la reverencia, no es un temor como un miedo que nos atormenta, no, es un temor reverencial, un amor que desea agradarlo. No vamos a violar uno de sus mandamientos porque son sus cualidades, sus atributos, pero no por miedo al castigo, sino por amor. No queremos ofenderlo, queremos agradarlo, y entonces no vamos a cometer ese error. El temor del Señor, Yirat Adonai, es limpio, no tiene esas áreas traicioneras. Me voy a quedar sin comer, y por eso mejor hago una previsión, y por eso mejor le robo a mi prójimo. No. Y dice que permanece para siempre. O sea, ese temor nos va a llevar a la vida eterna. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Mishpete Adonai, los procedimientos del Señor. El debido proceso. Si nosotros ahora quisiéramos que los que nos hacen daño recibieran un castigo de inmediato, pero los juicios del Señor llevan un proceso, llevan un tiempo, a veces en un corto tiempo que nuestros adversarios, nuestros oponentes pueden ser llamados por la severidad y la justicia divina a que nos reintegren lo que nos han robado, y a veces puede ser que no, puede ser que pasen tiempo. No sabemos por qué, pero sus procedimientos son buenos, son justos y todos son verdad, todos son maravillosos. Entonces uno tiene un llamado por la palabra de Dios a estar tranquilo respecto al dinero. Y finalizo con este texto
que esas palabras, esas enseñanzas, esos mandamientos del Señor que son los que nos van a proteger del Ashmedai, o diablo, o Satanás, o serpiente antigua, esos mandamientos son más deseables que el oro. Es mejor tener el amor por la palabra y por el temor al Señor que tener oro y plata, que tener que robar y no saber en qué gastar, porque cómo lo introducimos a la sociedad si nosotros nunca hemos tenido un Mercedes-Benz y de repente tenemos 10 Mercedes-Benz, eso va a llamar la atención, no vamos a poder justificarlo. Así que Dios no utilizará procedimientos para bendecirnos que alteren las leyes económicas de este mundo, porque eso traería inflación, traería una descomposición en el sistema económico. Pues nos va a bendecir dándonos lo que nos permitan nuestras manos ganar, lo que sea notorio y que nos permita los bancos manejar, pero ese amor al oro solo nos puede llevar al mal. Debemos, y con eso termina la lección de hoy, debemos amar más los mandamientos del Señor, más las palabras. Y ahí en el Salmo 19 puede usted encontrar una lista hermosa de adjetivos y de sinónimos de los mandamientos del Señor. Ellos son, para nosotros deben ser más deseables que el oro, más refinado y más dulces que la miel destila el panal. Es decir, hay muchas cosas que nos parecen dulces, hay muchos placeres que nos parecen muy agradables, pero esos placeres pueden ser dañinos, ya sean placeres sexuales, porque aquí se está refiriendo a la miel y eso sería pensar en los placeres sexuales. Y usted me diría, no, la miel no es el placer sexual, pero sí, el oro pues obviamente es el amor al dinero, y que sean más dulces que la miel, o son más dulces que la miel, los mandamientos del Señor nos dice, nos habla acerca de los placeres sexuales. Muchos hombres grandes, muchas guerras han sido ganadas por el desenfreno sexual de sus dirigentes, poderosos dirigentes, pero un apetito sexual los ha traído abajo, una espía, una traición, una decisión equivocada a causa de un apetito no controlado, que es un apetito que fue regulado por Dios y entregado como una bendición al hombre, pero que si se busca como el dinero, con un amor más allá de lo correcto, puede llevarlo a la destrucción. Usted dirá, ¿y por qué la miel o por qué la dulzura es comparada con estos apetitos? Muy fácil. La palabra miel en hebreo es dabash, y dabash tiene 3 letras. En nuestro sonido se lo voy a decir: D, que vale 4, B, que vale 2, 4 y 2, 6, y Shin, SH, que vale 300. 300 más 2 más 4 es igual a 6. Y la otra palabra, la peculiaridad del hebreo es que sus letras son valores numéricos, y 2 palabras que tengan un similar valor numérico están relacionadas de más allá, en un metalenguaje, en un profundo entendimiento de las escrituras, están relacionadas entre sí. Entonces, la palabra que vale 306, qué curioso, es la palabra Isha, una I, que es la primera letra del alfabeto hebreo, que se escribe con Aleph, y suena como I, su vocal es I, que vale 1, SH, que vale 300, como ya vimos, Ish, A, ese A es una Hei, que vale 5, entonces 300 más 1 más 5, 306, nos está diciendo que la miel y la Isha es una mujer
apta para el matrimonio. Y ahí es donde podemos deducir que las Escrituras nos están diciendo que los dos placeres más importantes que tenemos que aprender a comparar con los mandamientos del Señor es el amor al dinero y el desenfreno sexual. Eso nos llevará a que la serpiente y el diablo no tenga derechos y poder sobre nosotros, que no nos dañe. Hemos llegado al final de este estudio. Si le ha parecido interesante, pues compártalo, déjenos un comentario, inscríbase a nuestro canal. Todos los miércoles llevamos un estudio similar. Hemos estado por más de un año estudiando Juan, pero no Juan en el sentido de ver qué dice Juan nada más, sino relacionado con toda la Escritura, y sobre todo para conocer la deidad del Mesías. Todos los miércoles pues estaremos aquí, lo invito para el próximo miércoles, o también los domingos tenemos 2 servicios, uno en línea, digitalmente preparado para el público a las 9 de la mañana, y el otro a las 10:30, que es un servicio en línea y presencial. Que Dios nos bendiga, y cierro con una oración. Bendito Padre que estás en los más altos cielos, gracias te damos por tu palabra maravillosa, y te rogamos que nos hagas entenderla, nos ayudes a entenderla, Señor. Entender que nuestro enemigo anda tratando de arrojarnos a la duda y al mal, y que caigamos en sus planes de rebelión para sacarnos de la vida eterna que tú nos has prometido. Gracias porque nos dejaste el escudo de tu palabra, la protección excelente de ella, y te pido que tanto a nosotros, a mí, como a mis escuchas en las plataformas de YouTube y de Facebook, nos guardes por medio de tu palabra, Señor. Danos revelación de ella cada día, una fresca revelación. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos. Amén y amén.